El doctor Grillo está con nosotros, ya lo saludamos formalmente. Buen día, Doc, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, muy a gusto. Matrícula 94768, médico urólogo, trabaja en Clínica Pueyrredón y 25 de Mayo. Y hoy el doctor trae un temazo, un temazo que lógicamente lo vamos a abordar desde el punto de vista científico. El doctor es titular de urología de UFASTA, les dije, y por eso es la persona indicada para hablar sobre insuficiencia eréctil y disfunción sexual masculina, ¿no? Claro, estamos hablando de insuficiencia eréctil, no puede ser otra que no sea masculina, doctor. Bueno, sí, podríamos discutir un poco del tema, ¿sí? Si el clítoris o no puede tener posibilidades de tener un grado de erección, pero no lo necesita uno, para la inicialmente relación. Podemos pensar que es solo del hombre, está bien. Vamos a comenzar este tema preguntándole si se considera que es una enfermedad y en todo caso, ¿qué es la disfunción sexual? Bueno, es una excelente pregunta, pues lo primero que tenemos que hacer es definir. Es muy heterogéneo y cada uno piensa que lo que le pasa es o lo que le pasa no es. En realidad, claro, disfunción sexual es una definición amplia, es la incapacidad que tiene un individuo o ambos, digamos, los miembros de la pareja para lograr una relación sexual plena que los deje a gusto y satisfechos. Cuando uno lo aborda específicamente desde el hombre y habla de la disfunción sexual eréctil, digamos, desde el hombre, las dos causas más importantes de disfunción sexual son la disfunción sexual eréctil y la eyaculación precoz. Uh-huh. La disfunción sexual eréctil es la incapacidad de lograr una erección que tenga la rigidez necesaria, que perdure lo necesario como para lograr una relación sexual satisfactoria. Con lo cual parece que la definición es bastante amplia, porque uno dice, bueno, ¿qué es una erección normal o completa? Claro. Lo que uno tiene que saber, y esto es de libro en realidad, es que una relación sexual vista desde la fisiología masculina tiene que cumplir con ciertas etapas para estar dentro de lo normal o esperable, de lo habitual. Y lo primero que tiene que tener el hombre es deseo. Sí, tiene que tener ganas, ¿sí? O sea, empezamos por el deseo. Empezamos por el deseo porque si no hay deseo, todo lo demás no se desencadena. Claro. El deseo tiene múltiples variables, pero no solo que te guste tu pareja, que estés conectado con la situación. Que tu cabeza no esté con otra preocupación. Exactamente, esto ya uno le empieza a abrir un montón de situaciones que pueden alterar el deseo. Tiene también una cuestión hormonal que ahora si querés lo detallamos un poquito. Sí, cómo no. La segunda etapa, una vez que el paciente tiene ganas, yo hablo de paciente pues soy médico, la persona tiene ganas, lo segundo que tiene que lograr es una erección que debe ser generada habitualmente a partir de este deseo. Y esa erección tiene que tener algunas cualidades. Tiene que ser rígida, porque si no lo es, por más que haya una pseudoerección no va a haber o no se va a poder producir la penetración, y tiene que permanecer, tiene que tener un periodo de duración que va en relación al objetivo de la pareja. ¿Hay rangos de normalidad dentro de lo que describe ahora? En realidad, uno dice que, por eso digo, tiene que ser suficiente para lograrlo. Claro. Y después va en relación a cada pareja, cuánto tiempo le dedique a cada etapa, a cada una de estas etapas. Claro. Lo mínimo indispensable para que ambos estén satisfechos. Uh-huh. Esa sería la definición más real. No hay números, no hay minutos, no hay tiempos. Esto es muy de cada uno. Pero es importante que el hombre conozca su cuerpo también, ¿no? Exacto, conocer. Uh-huh. Por eso también a veces con parejas nuevas y estas cosas suelen ocurrir con más frecuencia, porque uno no conoce no solamente, puede conocer muy bien su cuerpo, pero no conoce al otro, qué es lo que el otro quiere. Claro. Luego de esta erección, que tiene que tener rigidez y tiempo necesario, en el caso del hombre viene la eyaculación, ¿sí? Que es la otra etapa que debe cumplirse, y por último el orgasmo. No siempre que hay eyaculación hay orgasmo y no siempre que hay orgasmo hay eyaculación. Se pueden dar independientemente. Entonces cualquiera de estas cuatro fases, deseo, erección, eyaculación, orgasmo, vistas desde el lugar que uno las viese, cualquiera que falle, uno ya podría estar definiendo, claro, una disfunción sexual eréctil. Uh-huh. ¿Por qué se produce la disfunción sexual? ¿Es algo patológico? ¿Es algo circunstancial? ¿Cómo se lo puede considerar? Bien, lo primero que tiene que pensar la gente que escucha esto es que cuando tiene una disfunción sexual puede estar frente a una enfermedad. La disfunción sexual que altera la calidad de vida del individuo es una enfermedad hasta que se demuestre lo contrario. No es ni una debilidad,
digamos, nuestra sociedad, ahora las cosas un poco están modificándose por suerte, pero nuestra sociedad tiene algunos tabúes, como hablábamos recién fuera del micrófono, relacionados con que uno cree, que el hombre cree que es culpa de él, o la mujer también muchas veces. En realidad, uno no se, si ahora se agarra una neumonía, es algo que haya salido desnudo a correr por la nieve, claro, no es la culpa de uno. Y en esto pasa lo mismo, digo, ¿hasta dónde es culpa de uno? A veces son enfermedades y como tales hay que tratarlas. Para lograr una buena erección, como les dije, necesitamos que en el organismo funcionen algunos sistemas, algunos circuitos, y son muchos, van a ver. El primero es el circuito hormonal. La hormona testosterona, que es la hormona masculina por excelencia, que es la hormona que a nosotros nos permite tener los caracteres sexuales masculinos, la voz más grave, la distribución del vello facial, los rasgos masculinos, la fuerza, el músculo, la distribución abdominal de la grasa que suele tener el hombre, no así en las caderas como suele ser más frecuentemente la mujer por los estrógenos. Todo eso es la testosterona. Y la testosterona es la erección también. En un momento de la vida, al hombre le puede caer la producción testicular de testosterona, como a la mujer le cae en la menopausia. En el hombre hay un síndrome que se llama síndrome de Adams o andropausia, en donde puede disminuir la cantidad de testosterona. Ajá. ¿Y qué edad, más o menos? Es variable, pero puede pasar a partir de los 50, 60 años o nunca. Por eso es que es la diferencia que nosotros tenemos nunca. Claro, o nunca. O sea que van a seguir produciendo la misma cantidad de testosterona a lo largo de su vida. Exactamente. Bien. Pero uno tiene que pensar ante una disfunción sexual que puede estar ocurriendo una disminución en la producción testicular de testosterona. Claro. Y ese es el primer punto. Entonces, el sistema hormonal, y no solamente la testosterona, hay un montón de hormonas. Por ejemplo, si uno tiene mal la glándula tiroidea, ¿sí?, o la glándula tiroides, puede alterar la función de la testosterona. La prolactina lo puede hacer, la hormona LH. Bueno, hay un montón de hormonas que interactúan. Entonces, el circuito hormonal tiene que estar bien. Otro circuito que tiene que estar bien y enterito es el circuito vascular. Entendemos que la erección se produce a partir de que los cuerpos cavernosos del pene, que son 2 esponjas, se llenan de sangre. Si el paciente no tiene buena llegada de sangre al pene, y esto puede pasar en aquellos pacientes que tienen colesterol alto, el diabético, el hipertenso, el mismo que puede tener una obstrucción en la carótida o en la coronaria, también lo puede tener en las arterias del pene. Ajá. Entonces el circuito vascular también es otro circuito que tiene que estar íntegro o en buen estado para poder tener una erección. Claro. La erección también está mediada por inervación, por nervios. ¿Qué quiero decir? El cuerpo manda un estímulo nervioso, que en este caso hay un dato que es importante, es un estímulo nervioso. ¿El cuerpo o el cerebro? ¿Cómo sería? Bueno, sí, está en bien, realidad parte del cuerpo, pero ¿cuál es el circuito que manda la orden? El circuito arranca desde la corteza cerebral. Ahí está. Y luego fluye por todos unos cablecitos que llegan a la médula, y desde la médula hay un plexo que se llama plexo hipogástrico, que es el plexo nervioso de la erección, por unas bandeletas, que son unas bandeletas muy finitas que corren alrededor de la próstata, se llaman bandeletas de Walsh, porque las describió un señor llamado Walsh, y llegan hasta el pene y generan el estímulo nervioso. Todo esto en cuestión de segundos. Milisegundos, es muy rápido, y esto tiene que funcionar bien, y hay enfermedades que lo alteran. Claro. El Parkinson lo puede alterar, la diabetes puede generar lo que se llama la neuropatía diabética y alterar este estímulo neurológico. Otra cosa que puede alterar una buena erección es la medicación. Hay una edad determinada en donde empezamos a medicarnos. Muchas drogas interactúan en contra tanto de la testosterona como pueden interactuar en contra de la erección. Las drogas psiquiátricas, los hipnosedantes, las drogas para dormir, los antidepresivos. Y son drogas que habitualmente se suelen consumir a una edad que coincide con la etapa de pico de la disfunción sexual. Y en un tiempo como el que se vive también, ¿no? Bueno, ahí está el otro circuito que tiene que estar bien, el circuito que no es menor, y uno está hablando de todo lo físico, el estado psíquico del paciente, el deseo. Psíquico, emocional sería. Lo psíquico incluye lo emocional. Con una situación de estrés, una situación de angustia, una situación de pérdida familiar. Es difícil tener una erección buena, porque uno está pensando en otra cosa. Y aparte de algo que me interesa destacar, el estrés es un mecanismo bastante arcaico que tiene el cuerpo para defenderse de la agresión. La historia de la medicina cuenta, por así decirlo, que nosotros cuando queríamos escapar de los dinosaurios, liberamos una hormona llamada adrenalina,
esa hormona lo que nos decía de flaco, tu vida está en peligro, Corre. Hoy no nos persiguen los dinosaurios, pero nos persiguen los impuestos, la FIP, nos persiguen... Bueno, entonces la misma es una adaptación del estímulo del estrés a la vida actual. Y yo creo que si uno lo piensa, ningún cavernícola podría tener una erección en el momento que estaba huyendo del dinosaurio. Claro. Y nosotros, al estar todo el tiempo estresados de alguna manera, nos pasa esto. Estamos huyendo de dinosaurios y no vamos a tener una erección por más que estemos en casa. Ahora, en ese punto, doctora, usted lo van a consultar por este tema. Puede haber una derivación a un psicólogo entonces, ¿no? Por supuesto, en realidad. Porque únicamente se para los dinosaurios con un psicólogo, si están en la mente. Los dinosaurios te los baja habitualmente, puede ir de un psicólogo, un especialista dentro de la psicología en sexología, claro. O requerir también de medicación, mismo de un psiquiatra. Hoy por hoy la medicina tiene un abordaje bastante multidisciplinario, ¿no? Sería... Pero ¿cuáles son las causas más frecuentes de esa disfunción eréctil? Lo más frecuente que usted ve en consulta. Hoy lo más frecuente es el estrés. Hoy lo más frecuente es el estrés. Sí. Y de hecho... Bueno, increíble, ¿no? Por cómo estamos viviendo, digo. Pero qué increíble que afecte tanto la calidad de vida de las personas, ¿no? Es así. Ha migrado la edad de la disfunción sexual. Hoy vemos mucha gente joven con disfunción sexual. Y la que no vemos. Digo, la estadística dice que, y esto te habla de la que no vemos, los trabajos de las asociaciones internacionales de sexología hablan de que la disfunción eréctil va de un 19 a un 70% de la población. Esto quiere decir que hay un error en la recolección de datos muy amplio porque no hay una... Claro, porque habrá gente que prefiere que por no lo cuenta. Timidez, pudor, ocultarlo y bancarse esa situación antes que consultar, ¿no? Exactamente. Estamos hablando sobre disfunción eréctil y disfunción sexual. ¿Insuficiencia eréctil y disfunción sexual es lo mismo? Serían términos similares, sí. La insuficiencia es la incapacidad de, y la disfunción es el mal funcionamiento o el no funcionamiento adecuado de algo. Entonces yo creo que la disfunción abarca la insuficiencia. ¿Tiene salida? ¿Todo esto que usted presenta como un problema tiene salida? Sí, por supuesto. No hay salidas mágicas. A veces también en esto uno espera encontrar la droga, la pócima o eso que se vende en llame ya, y no. La realidad es que requiere de una o varias consultas médicas serias que se dediquen a este tema. Y el médico me parece que va a tener que escuchar mucho, ¿no? Es que todo lo que yo les conté de las causas es todo lo que el médico tiene que tener en la mente para hacer diagnóstico. Pónganse en mi silla un minuto. Un paciente me plantea que tiene una disfunción eréctil y yo tengo que pensar. Si tiene daño vascular, tengo que hablar de diabetes, hipertensión, colesterol. Si tiene un trastorno del deseo, tengo que preguntar si hay estrés, si no, posibilidades de que haya signos o síntomas indirectos de disminución de testosterona. Tengo que pensar si tiene una disfunción neurológica. Yo tengo que ir repasando todas las posibles causas en ese paciente para ir tratando de ubicar cuál es la causa que a él le está afectando. Claro. ¿Para qué? Para tratar al menos de abordar una solución. Estamos hablando con el doctor Cristian Grillo, es médico urólogo de la Clínica Pueyrredón y 25 de Mayo. Doctor, ¿y qué es lo primero que se le pide al paciente? ¿Un análisis de laboratorio, por ejemplo? ¿Qué es lo que se trata de saber primero? Está muy bien. Sí, el análisis de laboratorio es fundamental. Hay que pedir un perfil hormonal con testosterona total, biodisponible, prolactina, LH, un perfil también lipídico, una glucemia. Hay que ver si este paciente, vuelvo a repetir, es diabético, tiene colesterol. Habitualmente los pacientes vienen ya con estudios, pues lo vio el clínico, tal vez esto me facilita mucho la tarea, pero lo primero y lo inicial, salvo en un paciente muy joven, en donde uno no esté sospechando una disfunción hormonal porque es joven y te cuenta una situación de estrés o situaciones muy específicas. Por eso lo primero que hay que hacer es escucharlo, pero en líneas generales la consulta arranca con un buen perfil hormonal y perfil lipídico y glucemia. Y de ahí se va avanzando según la sospecha. Existen test, por ejemplo, un test que se llama test de tumescencia peniana nocturna, que en realidad lo que se hace es medir las erecciones nocturnas que tiene el hombre. Nosotros sabemos que naturalmente, aunque no medie... Es normal que sucedan erecciones naturales nocturnas. Sí, acá hay un dato importante y ya que me lo preguntaste, te voy a contar algo que me parece interesante. El pene del hombre, cuando no está en erección, tiene bajo contenido de oxígeno. Tiene presión de oxígeno a nivel de sangre venosa.
sería así. Para mantenerlo al pene vital, de vez en cuando tiene que llegar sangre con mucho oxígeno, que es la sangre arterial. Entonces, un mecanismo de producción, de protección que tiene el pene es generar erecciones, porque en la erección ingresa sangre con mucho oxígeno al pene, o sea, ingresa sangre arterial. Una etapa del sueño, que se llama sueño REM, que es el momento en donde nosotros movemos los ojitos. Si ustedes ven a alguien dormido con el párpado cerrado, van a ver que en un momento mueve los ojitos rápido. Ese es el sueño REM, y ese es el momento en que coincide con las erecciones espontáneas. Ajá. En realidad esas erecciones espontáneas no están mediados por ningún estímulo sexual, sino que están mediados por un estímulo de protección del pene que el cuerpo produce para mantener al pene sano. Esto sucede a lo largo de la vida. De toda la vida, sí, cuando uno es adolescente, joven. Entonces, si a un hombre le pasa eso de noche, sin ningún tipo de estímulo, pero le pasa que cuando está con una mujer se encuentra que no puede. Perfecto, acabas de hacer un diagnóstico de una disfunción sexual a predominio psicógena. Ajá. Por eso es que el test de tumescencia peniana nocturna, nosotros lo que hacemos es medir eso, que vos de sentido común en 2 minutos lo dijiste, bueno, si este hombre tiene erecciones por la noche, yo no le puedo preguntar porque a veces no se entera. Y frente a un estímulo no tiene. Y no lo tiene eso, porque el estímulo no es suficiente o porque él está autogenerando involuntariamente por una cuestión de estrés psíquico, por una cuestión de 1000 causas que pueden ocurrir, pero principalmente no hay un trastorno físico. Claro. Ahí descarto la enfermedad neurológica, la enfermedad hormonal, la enfermedad vascular. Claro. O sea, con ese simple dato ya descarta... Sí, es una pila de cosas. Dato fundamental. Hay una pregunta de Santiago, dice, doctor, ¿por qué puede ser que a los 45 años no tenga la rigidez de antes? Bueno, es joven, Santiago, lo que causas todas las que dije. En realidad, la rigidez de antes... no es un tema de edad, entonces. No es necesaria. Charlábamos recién fuera del aire. Yo cuando tenía 18 años podía correr como un atleta marroquí 4 horas sin parar, y ahora capaz corro 40 minutos y me canso un poco. ¿Es necesario correr 4 horas? No, si vos estás satisfecho con 40 minutos, la rigidez de antes, bueno, si la rigidez le permite penetrar y tener una relación sexual plena, no importa tener la rigidez de antes. Sí, Ale. ¿Es necesario siempre una penetración para tener una relación plena? No. Bueno, claro, pero estamos hablando de disfunción. No, no es necesario, claro. Pero sí en el hombre es muy importante tener erección. Claro. Claro, el tema que vos presentás es otro. No. Es otro totalmente distinto. Pero sí, está bien, digamos, no es necesario, pero sí es necesario para el hombre tener la erección. Por eso es que hablamos de las etapas de deseo, erección, eyaculación y orgasmo. Claro. Puede o no estar mediado en el medio de la penetración. Ahora, con el doctor hablábamos recién de que todos estos problemas que se presentan, como patología, o quizá no, que sea un problema emocional o psicológico, tienen salida y tienen solución. Me contaba el doctor, fuera de micrófono recién, que incluso hasta hay intervenciones que son por ahí la última instancia de todas las que se van a intentar para modificar la calidad de vida, que tienen que ver con intervenciones por ahí no cruentas, no demasiado invasivas y que resuelven un problema, ¿no? Sí, existen prótesis penianas, ¿no? Maleables. ¿Y esto se hace, lo practica? Sí, lo practicamos, sí, claro. En realidad, lo que sí es importante como mensaje es que del 100%, menos del 5% de las disfunciones eréctiles van a requerir una intervención quirúrgica. La gran mayoría, por suerte, se soluciona en etapas previas. Claro. Ahora, ¿esta persona que no puede aún tomando la pastilla? Ahí puede pasar que sí o que no. En realidad la pastilla está bien esto. En el año 90, bueno, yo quiero hacer una pequeña reseña de la pastilla. La pastilla inicialmente fue el sildenafil, esto es una droga, tiene un nombre comercial que es muy conocido, pero la droga es el sildenafil, que tiene un mecanismo farmacológico de función que inhibe una enzima que se llama fosfodiesterasa 5. Bueno, no importa, eso es muy molecular. En el año 98 se estaba probando, una empresa muy grande, no sé, Pfizer, estaba probando un laboratorio, esta droga para la angina de pecho y para la hipertensión pulmonar. Y los reportes institucionales de los trabajos que se estaban aplicando en el campo reportaban que los pacientes de la hipertensión pulmonar y del dolor de pecho no se les iba, pero todos reportaban como efecto secundario la erección. Entonces un iluminado dijo, qué bueno. Funciona para esto. Funciona para esto. Entonces en el año 98 se produce la revolución
del sildenafil. Esta revolución es maravillosa porque le permitió a mucha gente que no tenía erecciones naturalmente lograrlas. Pero también hubo un mal uso, como todo lo que se masifica, hay un mal uso y se generaron cosas negativas también respecto de esto. Pacientes que por no tomarla adecuadamente o no, hay contraindicaciones, muy pocas, pero las hay. Entonces siempre la pastilla idealmente hay que tomarla con prescripción médica, si bien uno va a la farmacia y la compra, pero debe tener una indicación médica. ¿Por qué? Porque la misma pastilla, mal tomada, mal consumida, no hace efecto. Entonces uno puede estar de alguna manera pensando en que fracasó el tratamiento, cuando en realidad lo que pasó es que el tratamiento está mal hecho. ¿Por qué? Por ejemplo, el sildenafil tiene que tomarse al menos 30 minutos antes de la relación sexual y se altera o no se absorbe adecuadamente con los alimentos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo normal? Una pareja sale, está comiendo, el tipo se toma el sildenafil, tomó vino, no lo absorbe. A la media hora, 40 minutos, intenta tener una relación sexual y dice, me fracasó la medicación. Claro. No, lo que pasó es que la tomó mal. Claro. Un antibiótico tengo que tener que tomar cada 8 horas. Si lo tomas una vez por día, tampoco te va a hacer efecto. Claro. Y ese es el principal. Que la prescripción médica es importante. La prescripción, la indicación, cómo hacerlo, cuál es el horario pico, cuándo se termina el efecto, porque el efecto dura de 2 a 4 horas en el sildenafil. El tadalafilo, ahora aparecieron, hace unos años, 2 drogas superadoras del sildenafil, que es el tadalafilo y el vardenafilo. ¿Y por qué superadoras? Superadoras porque duran, primero, no se altera la absorción con las comidas, y la posibilidad de tener una mejor erección dura entre 24 y 36 horas. Ajá. O sea que, lo que no significa que siempre esté en erección. Por ¿no? eso. Frente al estímulo, sí. Brillante. Sí, no. La posibilidad de tener una buena erección. Digo, si vos estás en tu trabajo, no la vas a tener. Ahora, si en tu trabajo tenés un estímulo sexual, ahí va a facilitarse. Y en realidad, lo otro que no hace el sildenafil no inicia la erección, sino que lo que hace es la mantiene y mejora la rigidez. Entonces, esto es fundamental. Si vos estás sentado esperando que los inhibidores de fosfodiesterasa 5 mágicamente te provocan una erección, no lo van a hacer porque no es su función. Entonces, lo otro que tiene que explicar el médico es vos tenés que iniciar el juego sexual, el estímulo, empezar esta situación. Cuando vos espontáneamente e involuntariamente, pues lamentablemente es algo involuntario, es el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, que genera la erección. Una vez que involuntariamente aparece la erección, recién ahí empieza a funcionar la medicación. Ahora, el mal uso que se está haciendo de esta pastilla en los chicos es lamentable, ¿no? Porque se están acostumbrando a consumir por una cuestión de competencia y ver qué es lo que pasa, y con el tiempo pueden llegar a ser adictos a esto, ¿no? Es decir, sin la pastilla no funcionar. Sí, pero más que todo no es una medicación que genera acostumbramiento, pero sí genera dependencia psíquica. Entonces es lo que vos decís. Después tal vez la sensación que puede llegar a tener el joven o el que lo usa, que no la necesitaba, es que sin tenerla no va a funcionar. Claro. La realidad es que per se la droga no lo hace. Lucía le pregunta al doctor Grillo, ¿el cigarrillo provoca la disfunción eréctil? Volvamos de nuevo a la fisiopatología que hablábamos antes. Cualquier enfermedad que daña la llegada de sangre al pene, entonces te voy a pensar así, por eso es que hablábamos de las causas. La llegada de sangre al pene puede dar potencialmente disfunción sexual eréctil. Entonces, el cigarrillo, ¿qué genera? Lastima las arterias. Al lastimarlas genera placas, que se llaman placas de ateroma, placas de colesterol. Entonces, el mismo tabaquista que se le tapa la arteria coronaria del corazón, se le tapa la carótida, se le tapa la arteria cerebral media del encéfalo, se le tapa la arteria cavernosa. Si no hay buen flujo por ese caño de sangre, porque el cigarrillo generó eso, el paciente va a tener disfunción sexual. En el interrogatorio, y está muy bien lo que nos dice Lucía, una de las cosas a preguntar es, ¿fumás? Ahí, bueno, todo el tabaquismo previo yo no lo puedo evitar, pero puedo generar que este paciente cese con esa conducta adictiva, o por lo menos que lo intente con un tratamiento también, porque tampoco esto es algo muy fácil de lograr. Bueno, interesante. No sé si le quedó algo por destacar, algo importante por decir que no le haya preguntado, doctor, que quiera usted decirle ahora a la gente que lo está escuchando. Yo lo que sacaría de esta charla es que la disfunción sexual es una enfermedad en sí, que el paciente no tiene que dejarla para el último minuto de la consulta, porque ahí el médico ya no tiene tiempo. Esto de, hola doctor, vengo por la próstata, tengo tos, y cuando te estás parando, lo estás saludando, te dice, ¿y sabe qué? También quería, que en realidad era el motivo de su consulta. Claro. No,
que le dé la prioridad, que no tenga vergüenza. Hoy vengo a hablar de esto, doctor. Después controlamos la próstata, Claro. que ya Somos charlamos. humanos, creo que a cualquiera le puede pasar cualquier cosa en la vida y lo puede resolver, ¿no? Sí, lo que pasa es que uno entiende que una gripe es un virus, pero no entiende que una disfunción Claro. eréctil puede ser una enfermedad. Y eso es vital. Si no comprendemos eso, no podemos encarar la curación Lo o el importante es tratamiento. que hay solución, ¿no? Llegar al médico sabiendo que va a buscar una solución a un problema es también esperanzador. Me parece que pasa por ahí, ¿no? La consulta. Me parece que ese es el mensaje que hay que dejar. Doctor Grillo, ¿dónde lo pueden ubicar? Me pueden ubicar en la clínica Pueyrredón y en la clínica 25 de mayo. Se llama Cristian Grillo, matrícula 94768. Hasta la próxima, Doc. Gracias. María, chao, muchas gracias. María, chao, muchas gracias. María, chao, muchas gracias. María, chao.